Bien, muchachos, vamos a empezar la clase para concluir la parte de oído, por favor. Vamos a hablar finalmente de lo que es la patología vestibular y con esto vamos a concluir la parte de oído. Vamos a ver acá, compartiendo pantalla. Acá vamos. El equilibrio es el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable, contrarrestando la acción de la gravedad. Sistemas que cooperan en el mantenimiento del equilibrio son tres. El sistema del oído interno, o llamado sistema vestibular, representado por los canales semicirculares y el vestíbulo. El sistema visual y el sistema propioceptivo, que está dado por los receptores que están repartidos en todo el cuerpo y que van informando de la posición de todas las articulaciones, músculos, huesos, etcétera, integrados en el cerebelo. Entonces nosotros vemos acá los conductos semicirculares, que es la parte del equilibrio que tenemos del oído interno y desde los cuales parten las fibras nerviosas que van a conformar la parte vestibular del octavo par craneal para mandar la información hacia el cerebro. Acá lo mismo, acá tienen los conductos semicirculares de los que ya hemos hablado, donde están los receptores o las células sensoriales en las terminaciones ampulares de cada conducto semicircular, y de acá parten las fibras para formar el nervio vestibular, lo mismo que de la mácula, del sáculo y del utrículo, la mácula sacular y la mácula utricular. ¿Cuáles son las funciones? Pues el vestíbulo, es decir, el utrículo y el sáculo, van a informar de posiciones de la cabeza en su relación con la gravedad y con la aceleración tipo lineal. Y ya los conductos semicirculares van a informar de la aceleración angular, es decir, de la rotación. ¿Cómo definimos un mareo? ¿Qué es un mareo? El mareo es un término inespecífico que puede referirse a una sensación subjetiva de inestabilidad en la marcha o debilidad secundaria a trastornos en cualquier aparato o sistema. Ya el nistagmo es un movimiento rápido ocular involuntario que puede ser horizontal, es decir, de un lado al otro, o vertical, de arriba hacia abajo, e incluso rotatorio y también una mezcla de todos estos que sería el nistagmo anárquico. ¿Qué es el tinnitus? Se define como el ruido en los oídos o la cabeza sin fuente externa. Es una percepción subjetiva de ruido en los oídos. El ruido molestia se describe como un pitido, un campaneo, un zumbido, como un latido, etc. Este podrá ser continuo o intermitente y el volumen va a depender del ruido ambiental que rodea a la persona, tanto así que normalmente el paciente lo percibe más en el silencio que en el ruido. ¿Cuáles son las causas de tinnitus? Pues son innúmeras. Desde un simple tapón de cerumen que encosta en la membrana timpánica, un cuerpo extraño, un cabellito, un pelito, cualquier cuerpo extraño que se introduzca al oído y entre en contacto con el tímpano, cualquier infección del oído, sea del oído externo, medio o interno, los tumores, generalmente los tumores del nervio auditivo llamados neurinomas del acústico, en el proceso natural del envejecimiento del oído y el deterioro de la función neurosensorial, también puede aparecer zumbido. En la enfermedad de Meniere, en las exposiciones a sonidos o ruidos de alta tonalidad, es decir, en todo lo que conlleva el trauma acústico. Más allá de estos, también son causas de vértigo las causas metabólicas, hiperglicemia, hipoglicemia, hiperinsulinemia, dislipidemias, exacerbación, que es aumento del ácido úrico, deficiencias vitamínicas y de minerales como del magnesio, del calcio, de la vitamina D, de la vitamina A, pueden llevar al tinnitus. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es una ilusión de movimiento subjetiva generalmente de tipo rotatorio. Puede formar parte de la descripción del paciente que nos dice estar mareado, pero orienta hacia problemas otológicos o neurológicos. El vértigo es una conciencia de un error en la orientación del propio cuerpo en el espacio. Es una percepción falsa de movimiento de uno mismo en relación al medio en forma de giros o rotación. Podrá ser objetivo
cuando la sensación de que todas las cosas alrededor están girando. Y subjetivo, cuando la persona percibe que él girara en torno de las cosas. ¿Cuáles son las causas de vértigo? Pues la afectación del laberinto, que es un órgano del equilibrio que se encuentra en el oído interno, y en este caso hablamos de un vértigo periférico. Es decir, entre las causas de vértigo podemos distinguir las causas de origen periférico y las causas de origen central. El vértigo periférico es aquel que afecta este órgano sensorial del equilibrio que es en el oído interno, los canales semicirculares y el vestíbulo. Puede ser por irritación, por deficiencia, como les decía, factores metabólicos irritativos, factores vasculares deficitarios, un sinnúmero de causas que afectan este órgano. Y podrá ser central cuando conlleva una alteración desde el nervio vestibular hasta los centros cerebrales superiores. ¿Cuáles son las causas de vértigo? Pues las infecciones del oído medio interno, los traumatismos de la cabeza, los virus, los medicamentos, la falta de riego sanguíneo, es decir, la insuficiencia vascular, los tumores del nervio acústico e incluso idiopáticas. Muchos pacientes que presentan tinnitus en los que nunca se llega a un diagnóstico etiológico conocido. Acá pueden ver un oído interno normal, ¿sí? Y este es un oído inflamado. Toda la parte de los conductos semicirculares y del vestíbulo están llenos de líquido. Esto ocurre en la enfermedad de Meniere, que es una de las causas de las que vamos a hablar. Los desórdenes del sistema vestibular más comúnmente diagnosticados que producen vértigo a repetición y enfermedad vestibular a repetición son la enfermedad de Meniere, las infecciones del oído interno conocidos como laberintitis, los daños causados por traumatismos encefalocranianos, ¿sí? Y las causas metabólicas. Los síntomas más frecuentes son los mareos, el desequilibrio en la marcha y muchas veces se acompañan de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, ansiedad, sudoración fría, adormecimiento de manos, pies, incluso dolor abdominal. Estos síntomas pueden llegar a ser muy leves o ser tan severos que incapaciten las actividades diarias del paciente. En la fisiopatología hablamos de lo que es el síndrome vertiginoso, llamado actualmente como síndrome vestibular agudo, es decir, un conjunto de síntomas que van a llevar a un desequilibrio, es decir, una alteración en el equilibrio normal de un laberinto y del otro, en el cual va a existir una irritación o hiperexcitabilidad del laberinto afectado o por el contrario, una deficiencia. Este desbalance, este desequilibrio es lo que lleva a la percepción del vértigo, del mareo, con todos los síntomas que acompañan. Bien. El síndrome vertiginoso agrupa una serie de enfermedades que se caracterizan por presentar un conjunto de síntomas, como ya habíamos dicho, desequilibrio, inestabilidad, problemas de audición y tinnitus. Se pueden producir por lesión en el laberinto mismo, en el octavo par y en la parte central, a nivel del tronco encefálico, del cerebelo, a nivel del sistema visual, de la corteza cerebral e incluso de causa psicógena. ¿Cuáles son los signos? El más preponderante es el nistagmo. Y esto quiero que no se olvide porque es pregunta de examen y lo tienen que saber. El nistagmo es el signo objetivo del mareo o del vértigo. El mareo o el vértigo es un síntoma subjetivo. El paciente lo percibe, yo no lo veo. Pero el nistagmo es el signo objetivo que a mí me indica que ese paciente tiene mareo. Este nistagmo puede ser uni o multidireccional, puede ser vertical, puede ser inagotable, aumenta con la fijación visual, no presenta una compensación espontánea y no presenta latencia. Las causas, cuando son centrales, pues se producen lesiones a nivel del tronco encefálico, infartos, hemorragias, tumores, desmielinización.
Puede darse por lesiones cerebelosas, el llamado vértigo cortical a nivel de la corteza cerebral, el vértigo de causa ocular y el vértigo psicógeno o funcional. En el síndrome vestibular periférico, la lesión o la deficiencia laberíntica está desde el receptor, que está a nivel de los conductos semicirculares y de las máculas utricular y sacular, hasta la entrada del nervio al tronco. En el síndrome vestibular central, pues a partir de la lesión de los núcleos vestibulares hasta el sistema nervioso central. En el síndrome vestibular periférico, pues vamos a tener síntomas generalmente agudos. Pueden ser paroxísticos o a repetición. Normalmente tienen breve duración de las crisis. Hay sensación de vértigo rotatorio. Gran sintomatología neurovegetativa, náuseas, vómitos, sudoración, etc. Asociado a tinnitus o hipoacusia. O también lo que llamamos la hipoacusia fluctuante, una plenitud auricular, una sensación de oído tapado. Y no hay datos de otras deficiencias neurológicas. El nistagmo va a ser un movimiento ocular conjugado siempre rítmico, horizontal, unidireccional, agotable, con una fase rápida que va hacia el lado contrario de la lesión y es compensable. Un mes es el tiempo aproximado. Puede demorar una semana, puede demorar 3, 4 meses. Disminuye con la fijación visual cuando nosotros hacemos parar al paciente y que abra los ojos, el nistagmo para. Aumenta con la oscuridad y presenta latencia. A diferencia de ese otro vértigo de origen central, que habíamos dicho, que generalmente es multidireccional, es inagotable, no cesa con la fijación visual, no presenta compensación espontánea y no presenta latencia. Los vértigos periféricos más comunes, la principal es la neuronitis vestibular. Es la llamada verdaderamente laberintitis. Es un cuadro agudo, intenso, acompañado de todo el contexto del vértigo con náuseas, vómitos, inestabilidad, que empeora con los movimientos de la cabeza o cambios de posición y que mejora al fijar la mirada en un lugar. Puede haber nistagmo y acúfenos, es decir, oír pitidos en el interior de la cabeza. Suele durar unos días y cede espontáneamente. Es normal que vuelva a aparecer en brotes y deja alteraciones residuales de inestabilidad en la marcha. La laberintitis, que es parte de esta neuronitis. La neuronitis afecta al nervio y la laberintitis a la parte del laberinto como tal, conductos semicirculares, vestíbulo. Se produce en la inflamación por causas infecciosas, virus o bacterias, y generalmente se asocia a otros síntomas que son para nosotros indicios de la infección. El vértigo posicional paroxístico benigno es el más frecuente de los vértigos, son cuadros agudos que duran segundos y están en relación a cambios posturales y se producen por la migración de otolitos desde la parte vestibular hacia dentro de los conductos semicirculares. Estos otolitos, no se sabe la razón, pero migran a los conductos semicirculares y dependiendo en qué conducto semicircular se sitúan, van a provocar el vértigo en alguna posición específica. Pacientes que solamente se desencadena el vértigo cuando giran a la derecha, o cuando se echan, o cuando están en decúbito dorsal, etc. El vértigo paroxístico posicional benigno va de la mano de hacer un tratamiento de reposicionamiento de otolitos, maniobras que van a retornar estos otolitos a su posición inicial dentro del vestíbulo. Entre estas tenemos las llamadas maniobras de Dix-Hallpike, la maniobra de Ripley, en la cual con movimientos específicos de cabeza vamos a retomar la posición normal de los otolitos, que se puede hacer una vez se haya dado una medicación que baje la irritación laberíntica o inmediatamente que aparece el síndrome para poder eliminar o disminuir la sintomatología. La enfermedad de Meniere es el llamado hidrops vestibular. El hidrops vestibular se refiere a un acúmulo de líquido en el laberinto membranoso.
Les voy a mostrar en esta imagen en la que veíamos acá, ¿sí? Acuérdense que tenemos el laberinto óseo, el laberinto membranoso. El laberinto óseo, entre los dos laberintos óseo y membranoso, la perilinfa rica en sodio, y por dentro del laberinto membranoso, la endolinfa rica en potasio. No se sabe exactamente los mecanismos o la causa por la cual hay una inversión electrolítica y hay gran cantidad de iones sodio en el laberinto membranoso, en la endolinfa, provocando un hidrops endolinfático, es decir, un aumento de la endolinfa produciéndose como un edema del laberinto membranoso, y esta es la causa desencadenante de la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere se presenta clásicamente con 3 síntomas: vértigo, tinnitus e hipoacusia fluctuante. Estas crisis tienden a ser repetitivas, pueden darse una cada semana, una cada mes, o dar una hora y dar otra en 15 años, pero generalmente tienden a ser repetitivas. ¿Ok? El tratamiento va en disminuir la irritabilidad laberíntica, pero en estos casos se ha visto que también se pueden usar diuréticos suaves que nos ayudan a disminuir el hidros vestibular, como es el caso de la acetazolamida. ¿Ok? Aquí vamos con la enfermedad de Meniere. Bien, los vértigos centrales podrán ser secundarios a afectaciones vasculares cerebrales, los vértigos secundarios a tumores cerebrales, etc. Generalmente, para diferenciar un vértigo periférico de un central, debemos evaluar el tipo de nistagmo, la intensidad del vértigo y el desencadenante. Ya les decía, los vértigos periféricos son autolimitantes y se autocompensan en el tiempo. La medicación debe ir a disminuir las molestias que provocan los síntomas inmediatos, a tratar de resolver la causa de base y ayudar a la compensación laberíntica. Los vértigos de origen central pues no se compensan, van aumentando y no hay remisión en el tiempo, y hay que descubrir la causa que está llevando a este tipo de vértigo. ¿Ok? Es importante cuando hablamos de vértigo hablar de las causas metabólicas y vasculares, que son las más frecuentes en la mayoría de los pacientes que vemos. Las dislipidemias, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia son causa muy frecuente de irritación laberíntica, y se resuelve el cuadro solo controlando esta alteración lipídica. Las alteraciones de la glicemia, tanto la hiper como la hipoglicemia, son descompensantes a nivel laberíntica, y un cuadro bien específico, la hiperinsulinemia, es uno de los cuadros más frecuentes, una de las etiologías más frecuentes en personas jóvenes, ya que la insulina como tal se constituye en un irritante laberíntico importante, y la hipoglicemia que provoca también nos lleva a la sintomatología que el paciente presenta. Las causas vasculares son muy frecuentes: alteraciones en la irrigación, la arteriosclerosis, las hipertensiones, cualquier alteración vascular central, incluso las contracturas musculares del cuello que disminuyen esta irrigación. El vértigo periférico. El vértigo periférico
El vértigo periférico generalmente nos da un nistagmo transitorio
Entonces, estamos con el nistagmo transitorio, el nistagmo de dirección fija, un vértigo intenso y generalmente posicional. Ya en el vértigo central, el nistagmo tiende a ser persistente, el nistagmo es variable, incluso anárquico en todas las direcciones. El vértigo no es tan intenso y no tiene relación con posiciones. Acá simplemente una comparación de esto que hablábamos entre el vértigo periférico y el vértigo central. Son diferentes comparaciones que nos muestran unas diferencias que nos orientan hacia un vértigo periférico o hacia un vértigo central. Entre las causas que decíamos del vértigo periférico, las más comunes son estas que hablaban: la neuronitis vestibular, el vértigo paroxístico posicional benigno, el vértigo recurrente benigno, la enfermedad de Meniere, el vértigo inducido por drogas y tóxicos y los postraumáticos. El vértigo posicional paroxístico benigno es el que les decía, es muy frecuente y se puede deber a las causas de envejecimiento, de deterioro, igual que la presbiacusia. Ya el vértigo posicional paroxístico benigno, pues nos habla de la migración de otolitos hacia los conductos semicirculares. Bien, estas son las maniobras de reposicionamiento de otolitos, ¿sí? Estas son las maniobras de Dix-Hallpike, en las cuales los otolitos van a reacomodarse en el vestíbulo. Acá pueden ver cómo los otolitos migran y se acomodan nuevamente. La enfermedad de Meniere, como les explicaba, viene con esta triada característica. La causa es la que les digo, y generalmente acá pueden ver un laberinto normal, un hidrux vestibular. Bien. El diagnóstico, los síntomas característicos, generalmente se hace por descarte y la recurrencia de los episodios. El tratamiento es reducir los síntomas en el momento con antivertiginosos, la medicación que disminuye la irritabilidad vestibular, vasodilatadores centrales, se puede usar un diurético como la acetazolamida, se puede usar medicamentos como el ginkgo biloba o incluso antihistamínicos del tipo de la meclizina, y también antieméticos que son anticolinérgicos. La neuronitis vestibular, que ya la hemos visto, y esto. Bien, ahí hemos terminado todo lo que es sobre la parte de oído. Bien, vamos a entrar entonces a la otra parte de la otorrinolaringología, que es la rinología,
y vamos a hablar de la nariz y de los senos paranasales. Un rápido repaso de la anatomía, acordándonos que la nariz está formada por una pirámide nasal y por las fosas nasales. Una pirámide nasal formada por huesos, cartílagos y músculos, y las fosas nasales formadas por la pared interna, la pared externa, superior, inferior, las narinas y las coanas. La pirámide nasal en la parte ósea está conformada por los huesos propios de la nariz, que son en número de 2, articulados entre sí en la línea media, a su vez articulados en la parte superior con la espina nasal del frontal y lateralmente con las apófisis ascendentes del maxilar superior. A continuación de la parte ósea, tenemos los cartílagos laterales superiores o triangulares, los cartílagos salares o del ala de la nariz, y como soporte a la punta nasal, la parte anterior del cartílago septal o el tabique. Los músculos están distribuidos de acuerdo a las diferentes estructuras, entre ellos se distinguen el músculo piramidal o procesus, que cierra el ala de la nariz, el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior, que distiende el ala de la nariz y eleva el labio, y el músculo transverso de la nariz o depresor del septum nasal. Ya en las fosas nasales tenemos que verlas como si fuera un cubo con 6 paredes, donde la pared interna o medial está representada por lo que conocemos como el septum nasal. Está formada en la parte ósea por la lámina perpendicular del etmoides en la parte superior y posterior, y formando la pared medial de los huesos nasales están la espina nasal del frontal, la cresta del esfenoides, la espina nasal anterior de los maxilares, la espina nasal posterior de los huesos palatinos y el hueso vómer. El cartílago hacia la parte anterior del septum está representado por el cartílago septal o del tabique, que con el pericondrio que lo recubre. La mucosa está cubriendo todo el pericondrio y allí se halla la mucosa respiratoria y olfatoria. La pared externo-lateral está formada por las masas laterales del etmoides, que van a dar origen a estas masas cónicas que se proyectan hacia el interior de las fosas nasales y a las que conocemos con el nombre de cornetes, y están recubiertas por una mucosa ampliamente vascularizada con propiedades eréctiles. Son el cornete superior, el cornete medio, a veces un cornete arriba del cornete superior, el llamado cornete de Santorini, y el cornete inferior, que es un hueso independiente. Inmediatamente debajo de los cornetes, en el límite entre ellos y la pared lateral, se encuentran los denominados meatos, que son orificios que sirven de desembocadura a los senos paranasales. En el meato superior desembocan el seno esfenoidal, las celdillas etmoidales posteriores, en el medio los frontales, los maxilares y las celdillas etmoidales anteriores, y en el meato inferior solamente el conducto lacrimonasal. Van a formar también parte de la pared externa de las fosas nasales, la cara interna o nasal del maxilar superior, la cara interna del unguis, la lámina vertical del palatino y las apófisis pterigoides. La pared superior o cefálica, llamado también techo de las fosas nasales, está representado por el bulbo olfatorio, en ella que sale a través de la llamada lámina cribosa del etmoides, y por ella vamos a encontrar a las células de Bowman y las células ciliadas, que constituyen la primera y segunda neurona del bulbo olfatorio. Cumplen una función olfatoria. La pared inferior o suelo o piso de las fosas nasales va a estar formada por la parte superior de lo que sería el paladar hacia la cavidad oral, y va a estar formada por las apófisis palatinas del maxilar superior, el paladar duro, y el paladar blando, que es una estructura músculo fibrosa que va hacia la parte posterior y que separa las fosas nasales de la cavidad oral. La pared anterior o vestíbulo nasal, representada por las narinas, se abre a ambos lados de la línea media, y las coanas, representando la pared posterior, se abren hacia la rinofaringe. En los senos paranasales vamos a hablar de un grupo anterior y un grupo posterior. Un grupo anterior formado por el seno frontal, las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar. De estos, el seno frontal se forma recién a partir del nacimiento, y en muchos casos puede haber una agenesia que solamente es considerada una variante anatómica. Ya las celdillas etmoidales anteriores y los senos maxilares se forman in útero.
En el grupo posterior, las celdillas etmoidales posteriores, que también se forman en el útero, y el seno esfenoidal, que es el más posterior en el cuerpo del esfenoides. Esto acá pueden ver los senos maxilares, frontales, etmoidales anteriores, posteriores y el seno esfenoidal. Los senos maxilares, frontales y las celdillas etmoidales desembocando al meato medio y el seno esfenoidal y el seno y las celdillas etmoidales posteriores hacia el meato. Acá lo mismo. Acá tienen la cara lateral de la fosa nasal con los cornetes, estas masas que sobresalen acá. Tiene una amplia vascularización que proviene tanto de la carótida externa como de la carótida interna. La carótida externa proporciona a través de la arteria facial a la arteria del subtabique y la arteria del ala de la nariz. A través de la arteria maxilar interna da origen a la esfenopalatina, que a su vez da las ramas nasopalatina y nasal posterior, y la arteria infraorbitaria, que nos va a dar las ramas internas o nasales. Y a la carótida interna, a través de la arteria oftálmica, va a dar los ramos nasal externo, nasal interno, etmoidal anterior y etmoidal posterior. En la vascularización es importante hablar del área de Kieselbach o área de Little, que se encuentra en la mucosa de la porción anterior del tabique y donde confluyen varias arteriolas terminales, la arteria del subtabique, la del ala de la nariz, la nasopalatina, la nasal posterior y la etmoidal anterior. Acá tienen toda la vascularización de todos los territorios y la confluencia en el área de Kieselbach. Acá, nuevamente, un esquema de lo que es el plexo de Kieselbach con las ramas provenientes de la carótida externa y las ramas provenientes de la carótida interna, de las cuales solo la etmoidal posterior no forma parte del área de Kieselbach. Ahí nuevamente, la inervación está dada por el nervio mediano y parte del quinto par craneal, que es el trigémino. En la fisiología tienen que acordarse que la nariz cumple las funciones de respiración, fonación y olfacción. La respiración con 3 factores importantes: humedecer el aire inspirado, calentar el aire inspirado y filtrar el aire inspirado. La fonación, ya que junto con los senos paranasales y la faringe representa la caja de resonancia, y la olfacción a través del bulbo olfatorio del techo de las fosas nasales. Los síntomas más frecuentes relacionados a la nariz están la obstrucción nasal, la rinorrea, las alteraciones de la olfacción, hiposmia, hiperosmia, anosmia y cacosmia, dentro de los cuales la hiposmia es la disminución de la percepción olfatoria, la anosmia es la ausencia de percepción olfatoria y la cacosmia es una percepción ilusoria o subjetiva de mal olor. La rinorrea, que es la salida de secreción por la nariz, puede ser acuosa, serosa, mucosa, seropurulenta, purulenta, hemática o francamente una hemorragia nasal. La obstrucción nasal podrá ser bilateral, en báscula, quiere decir un lado, el otro, un lado, el otro, total o parcial. El dolor, que puede estar referido al interior de las fosas nasales o a la pirámide, o incluso a las áreas correspondientes a los senos paranasales, y el prurito, que también puede ser externo como interno. En el examen físico nosotros debemos hacer la inspección evaluando la simetría de la pirámide, la presencia de lesiones, equimosis, edemas. A la palpación vamos a poder palpar deformidades, dolor, crepitación. Y a la rinoscopía, tanto anterior como posterior, evaluar el interior de las fosas nasales. Entre los exámenes complementarios más importantes están la nasofibroendoscopía nasal, la radiología, que nos va a mostrar toda la parte ósea, sobre todo, donde tenemos estas incidencias importantes. La cadwelo-frontonasoplaca, que nos va a mostrar senos frontales, esfenoidales anteriores, cornetes y septo anterior. Una radiografía de Vatters o mentonasoplaca, que nos muestra los senos maxilares, pirámide nasal y septo. Una lateral o perfil, que nos muestra el seno maxilar, frontal y esfenoidal.
y la radiografía de Cavum que nos muestra la rinofaringe. Acá falta lo que es la radiografía o perfilograma que nos va a dar una noción de los huesos propios nasales. La tomografía, la resonancia también pueden ser exámenes complementarios. Esto es un endoscopio rígido con el que se puede hacer una endoscopía nasal a través de las fosas nasales. Generalmente se usa con un eje de 0 grados y un grosor de 2.5 a 4 milímetros. Así es como se realiza, así es como se ven las imágenes y la podemos observar. ¿Ok? Y ya vamos a empezar a hablar de lo que son las rinitis. Entonces, en la próxima clase hablamos de las rinitis.